Buenas tardes. Bienvenidos al aula máxima, al aula mutis y al teatrino del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Damos inicio al cuarto modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario, MUNUR 2012 Gobernanza en Crisis, organizado por las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Integra la mesa principal el señor Alejandro Venegas Franco, vicerrector de la Universidad del Rosario; el señor Eduardo Barajas Sandoval, decano de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario; el embajador Julio Londoño Paredes, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y orador invitado; la señorita Octavia Rufogali Serrano, secretaria general de MUNUR 2012; el señor Felipe Sarama Salazar, colegial mayor de la Universidad del Rosario y director general de MUNUR 2012. El siguiente es el orden del día. Primero, palabras de bienvenida a cargo del señor Alejandro Venegas, vicerrector de la Universidad del Rosario. Segundo, palabras del embajador Julio Londoño Paredes, exministro de Relaciones Exteriores de Colombia y profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Tercero, apertura oficial por parte de la señorita Octavia Rufogali, secretaria general de MUNUR 2012. Cuarto, fin de la sesión. Damos la palabra al señor Alejandro Venegas, vicerrector de la Universidad del Rosario. Buenas tardes a todos y bienvenidos al aula máxima de la Universidad del Rosario. Saludo muy especialmente a los integrantes de la mesa directiva, a los embajadores Julio Londoño Paredes y Eduardo Barajas, ex canciller y decano de la facultad, profesores de la misma, a los organizadores del concurso, al señor colegial mayor, don Felipe Sarama, a María Conde, y a todos ustedes, en nombre de la universidad, les doy un saludo muy especial de bienvenida a esta aula máxima tan emblemática y tan histórica, y les quiero decir que estamos muy complacidos que nos acompañen hoy. Una vez más, este claustro abre sus puertas a varias decenas de delegaciones conformadas por estudiantes de colegio y por universitarios de diversos lugares de Colombia, y se complace en albergar hasta el próximo domingo las deliberaciones de los 13 comités que conforman el cuarto modelo de las Naciones Unidas de la Universidad del Rosario, Gobernanza en Crisis. Este modelo es el resultado del esfuerzo y el interés de los estudiantes rosaristas y en particular de los futuros politólogos internacionalistas y profesionales en gestión y desarrollo urbano, con el apoyo especial de sus facultades y la cooperación de un complejo engranaje de instancias de la universidad. Son ellos los artífices de este ejercicio de simulación que viene a continuar el proceso iniciado en 2009, cuando por primera vez se convocó una experiencia pedagógica de esta naturaleza en la Universidad del Rosario. En aquella ocasión, y respondiendo a una particular sensibilidad, el tema del modelo fue el de los problemas y desafíos asociados al deterioro medioambiental y en especial al impacto del cambio climático. Al año siguiente, y en armonía con la existencia en la universidad de un programa de pregrado único en Colombia de gestión y desarrollo urbano equística, la reflexión de nuestro modelo giró alrededor de los asentamientos humanos, de los retos y las oportunidades que plantea y ofrece el acelerado, complejo y con frecuencia caótico proceso de urbanización que ha venido experimentando el mundo durante las últimas décadas con una intensidad sin precedentes en la historia. En el año 2011, finalmente, la seguridad humana, una noción más amplia de la seguridad, centrada ya no en la conservación y la supervivencia del Estado, sino en la preservación de la integridad, la dignidad y la libertad del individuo, ocupó la agenda de los participantes en el tercer modelo. Refiriéndose a la antesala de la Primera Guerra Mundial,
el historiador David Thompson escribió alguna vez lo siguiente, abro comillas: la escena mundial en 1914, en los más amplios términos, fue la de una más intensa interdependencia económica combinada con un más radical separatismo político, la de un progreso social y económico en el sentido de más altos patrones de vida y bienestar, combinado con la creciente tensión entre el capital y el trabajo en el seno de la sociedad, la de un enorme progreso material combinado con el empobrecimiento y la confusión culturales. Ciertamente se trata de un mundo en estado de fusión y de rápida transformación, cierro comillas. Tengo la impresión que estas palabras son en buena medida aplicables a los tiempos actuales. No quiero decir que estemos en antesala de otra gran confrontación armada de carácter global. Semejante escenario sería tan catastrófico como vergonzoso para la especie. Pero, pregunto, ¿no es verdad acaso que vivimos en tiempos de una inédita interdependencia económica? ¿No lo demuestra así la crisis financiera y económica que afecta especialmente a las economías más avanzadas de Occidente, pero cuya sombra se proyecta también incluso sobre los mercados emergentes más promisorios? ¿No lo demuestra también, por otro lado, la conexión entre la voraz demanda china de materias primas y el boom de algunas economías en África y América Latina? Vivimos también momentos de separatismo político. Hace apenas una semana, los catalanes salieron a reclamar su independencia de España y los escoceses celebrarán posiblemente un referendo el próximo año para definir su estatus en el Reino Unido. Sudán se ha dividido en dos. Como consecuencia de un referendo pactado en el marco de los acuerdos de paz del año 2005, y sin embargo la tensión entre Sudán del Norte y Sudán del Sur sigue latente y podría desbordarse en cualquier momento. La compleja situación de Siria también tiene que ver con profundos cambios en la estructura geopolítica del Medio Oriente y el norte de África. La llamada primavera árabe, cuyo desenlace final es también incierto y que genera también muchas expectativas y también grandes preocupaciones. Nadie duda, por otro lado, que durante los últimos años se ha producido en muchos lugares de lo que antaño era el tercer mundo una revolución social de enormes proporciones y repercusiones. Se ha producido un ensanchamiento de las clases medias, mucha gente ha salido de la pobreza. Ello genera nuevas oportunidades, pero igual nuevas demandas que muchas veces los sistemas políticos no son capaces de satisfacer y que se convierten en fuente de agitación y turbulencia. Todo esto, además, ha venido acompañado del hecho que, a pesar, como diría Thompson, de este progreso social y económico, los indicadores de miseria y de desigualdad en la distribución de la riqueza permanecen en muchas naciones prácticamente inalterados. Baste señalar, por ejemplo, que América Latina sigue siendo una de las regiones más inequitativas del mundo. Entre tanto, la tensión entre el capital y el trabajo ha adoptado hoy la forma de la indignación. Movimientos como Ocupar Wall Street o el 15M en España dan cuenta de la frustración que experimentan amplios sectores de la sociedad, incluso en aquellos países con más altos niveles de vida, frente a la injusticia, la irresponsabilidad de cierto tipo de banqueros y empresarios y la asimétrica distribución de los costos derivados de algunas prácticas económicas cuestionables. En términos generales, muchas sociedades que son hoy más ricas y prósperas que nunca antes en la historia, pero en muchos lugares prima el desencanto, la desesperanza, incluso el miedo, ya sea que adopte la forma de la difusa amenaza terrorista que 10 años de guerra no han logrado contener, o la de la proliferación nuclear, o la del colapso estatal. Claramente hoy, como en 1914, vivimos en un mundo en estado de fusión y de rápida transformación.
Algunos estudiosos han señalado que se trata de un mundo que no es, por supuesto, unipolar ni bipolar, pero tampoco multipolar. Hablan de una apolaridad, una era en la cual la desagregación de los recursos de toda índole, tanto espacial como funcional, y la consecuente proliferación, concurrencia y solapamiento de centros de poder dificulta significativamente el funcionamiento de las instituciones internacionales, incrementa los riesgos y las vulnerabilidades del sistema internacional y hace que las dinámicas internacionales sean mucho más predecibles y transparentes, mucho menos predecibles y transparentes, desde el alineamiento hasta los dilemas de seguridad. Esto es quizás lo que ha tenido en mente el equipo organizador de este cuarto modelo de la Organización de las Naciones Unidas de la Universidad del Rosario, al elegir la gobernanza en crisis como centro de gravedad de su agenda. En efecto, resulta preocupante constatar cómo, ante los grandes desafíos del presente más inmediato, como la crisis y el derramamiento de sangre en Siria, y aún ante aquellos que comprometen el futuro de la humanidad, como aquellos que se abordaron en el primero de nuestros modelos de Naciones Unidas, las instituciones internacionales parecen inoperantes y colapsadas, desbordadas por los acontecimientos. El día de mañana, los participantes en estas simulaciones estarán ocupando, en su vida real, posiciones de liderazgo desde las cuales tendrán ustedes la oportunidad privilegiada de incidir en el proceso de toma de decisiones y en el funcionamiento mismo de esas instituciones internacionales. Desde la Universidad del Rosario quisiéramos que, llegado ese momento, estén preparados y también éticamente comprometidos para tomar la decisión correcta. Ese es el objetivo último de estos ejercicios. No se trata simplemente de jugar a ser grandes o jugar a ser diplomáticos. Se trata de entrenarse para jugar en serio y responsablemente cuando llegue el momento del grave juego de la política internacional. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del orador invitado, el señor Julio Londoño. El señor Julio Londoño es doctor honoris causa en Derecho y Jurisprudencia, otorgado por la Universidad Nueva Granada. Ingresó en 1969 al Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo oficial del Ejército de Colombia como jefe de la Oficina de Fronteras del Ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente fue designado como secretario general y viceministro de esa cartera. Fue ministro de Relaciones Exteriores de 1986 a 1990. Ha sido el negociador de los tratados sobre la delimitación marítima y de muchos tratados y acuerdos de los que es parte Colombia. Cumple misión de buenos oficios entre el gobierno salvadoreño y la guerrilla de ese país. Representante de Colombia en el Grupo de Contadora en el proceso de mediación en el conflicto centroamericano. Fue negociador en el proceso de paz con la guerrilla del ELN durante las administraciones Pastrana y Uribe. Fue presidente del Consejo Permanente de la OEA, presidente de la 15ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores a raíz de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, presidente del Buró de Coordinación del Movimiento de los Países No Alineados en Nueva York. Embajador de Colombia en Panamá y Cuba, embajador ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos. Director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes y profesor de las universidades Jorge Tadeo Lozano y Rosario de Bogotá. General honorario del Ejército y profesor honoris causa de la Universidad Nueva Granada de Bogotá. Actualmente es profesor e investigador de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Igualmente es el agente de Colombia en los casos de las demandas contra Colombia por parte de Nicaragua sobre el archipiélago de San Andrés y por parte de Ecuador por las aspersiones aéreas en la frontera con ese país. Es director del Observatorio de Política Exterior Colombiana del Centro de Estudios Políticos e Internacionales, CEPI, de la Universidad del Rosario. Le damos la palabra.
señor vicerrector de la universidad, señor decano, distinguidos organizadores de este certamen, muchachos y muchachas, realmente me siento muy honrado de poder hacer unas breves palabras sobre este evento en que ustedes se han empeñado. Creo que es una labor extraordinaria, creo que es una experiencia extraordinaria, y yo esencialmente como profesor de la Universidad del Rosario, que es mi mayor honra, me siento muy orgulloso que aquí en la Universidad del Rosario sea la promotora de un foro y una actividad de estas características. Ustedes están naturalmente en este momento posiblemente mucho mejor preparados que cualquier otra persona para entrar a hablar sobre Naciones Unidas, su composición, sus características, los problemas que afronta, etcétera, etcétera. Yo me voy a remitir, y ustedes me van a perdonar, en una forma un poco informal, darles a ustedes algunas impresiones personales sobre Naciones Unidas y sobre la actuación de Colombia a través del tiempo en Naciones Unidas. Más con carácter anecdótico que otra cosa. Solamente tengo a mi favor para esos efectos dos o tres elementos. Uno, haber sido embajador de Colombia durante 4 años en Naciones Unidas. Y por otra, haber asistido por mi pertenencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y en diferentes posiciones a unas 12 o 13 asambleas de Naciones Unidas. Es posible que estas impresiones que yo tenga no sean compartidas naturalmente por muchísimas personas, y sé que no lo son, y naturalmente no están dentro de la doctrina y dentro del marco general de lo que realmente son las Naciones Unidas. Pero voy a hacer simplemente, en una forma un poco desordenada, algunos comentarios sobre esto. El primer comentario que hay sobre esto es que en Naciones Unidas, decía el señor vicerrector hace unos momentos, tenemos el problema de Siria. El mundo está viendo como una película el desarrollo de los hechos de Siria. Un día hay 300 muertos, el otro hay 50, ponen 50 bombas, y la comunidad internacional observa. ¿A qué se debe eso? Pues se debe simplemente, como todos sabemos, y ustedes más que yo en este momento, de un elemento fundamental que hay en Naciones Unidas, que es el veto. El veto y un organismo antidemocrático que existe en Naciones Unidas y en el mundo, que es el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estimados muchachos, Naciones Unidas no es la Asamblea General de Naciones Unidas. Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Como ustedes saben, las únicas resoluciones obligatorias son las que adopta el Consejo de Seguridad, los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 5 permanentes, los otros son rotativos entre los grupos geográficos de Naciones Unidas. Pero ahí se toman las decisiones. El resto van a reuniones, a las diferentes comisiones, tratan temas, tratan agendas, etc. Pero el Consejo de Seguridad es el corazón de Naciones Unidas. Y dentro del corazón de Naciones Unidas están los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que se han arrogado el derecho al veto. Ninguna resolución, ningún hecho importante en el mundo pasa sin la aquiescencia y el consenso de los 5 miembros del Consejo de Seguridad. Por eso todos estamos viendo como una película el caso de Siria, que lo estamos viendo por televisión. De tal manera que tenemos ese caso del veto.
Todos los esfuerzos que se han hecho desde hace muchos años por grupos geográficos, por naciones, por iniciativas del secretario general para modificar esa condición han sido varios. Es un círculo vicioso alrededor del cual han navegado Naciones Unidas hace muchos años. Si ustedes hacen un repaso de las intervenciones de jefes de Estado, de las intervenciones de ministros de Relaciones Exteriores en los últimos 30 años, especialmente en los países en vías de desarrollo, encontrarán que siempre, en una forma u otra, todo se refiere al problema del veto y en alguna forma al problema de la modificación de la Carta de Naciones Unidas y cómo se modifica esa situación. Pues se llega a casos como el que estamos enfrentados hoy en día, que tenemos uno de los temas crónicos de Naciones Unidas, que es cómo se modifica el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que ha dado a una confrontación que lleva 2 décadas y de la cual no hemos podido salir. ¿Por qué? Porque unos dicen, bueno, es hora que en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas participen otros estados. Entonces, en América Latina tiene que haber un representante de América Latina en el Consejo de Seguridad. Entonces surge un estado que dice, un momentico, yo no soy, como creen, cabeza de ratón, ni cola de león, yo soy cabeza de león y tengo que estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Soy uno de los países más importantes del mundo y ese es Brasil. Entonces un vecino le dice, un momentico, usted no tiene ninguna de esas características porque yo tengo características parecidas. Por lo tanto, nosotros no aceptamos que usted esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si no estamos nosotros. Esa naturalmente es Argentina. Por otro lado está México, diciendo, un momentico, ustedes son campeones de fútbol, pero no más, hasta ahí vamos. Pero entonces eso lo trasladamos a otra parte. Entonces, congelado en América Latina, y hay, en este momento, para que vayan tomando nota, 3 países que no están de acuerdo con Brasil. Uno es Argentina, otro es México y el otro es Colombia. Pero pasamos a otra esfera, pasamos a Europa. No se dice, tiene que ingresar un país muy importante en el mundo, posiblemente los más importantes o el más importante económicamente en el mundo, que es Alemania. Entonces le sale otro, le dice, un momentico, pero ¿cómo va a ser Alemania miembro del Consejo de Seguridad si nosotros somos de los mayores aportantes de eso? Y si Alemania participó en la Segunda Guerra Mundial, fue derrotado, pero nosotros también fuimos derrotados. ¿Y cómo es eso que entren los alemanes y no entramos nosotros? Esa es Italia. Italia ha hecho una acción tremenda y muy eficiente contra el ingreso de Alemania como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Entonces pasamos a Asia, es decir, hay nuevos estados muy importantes. ¿Cómo se va a olvidar en un momento determinado a la India? Potencia nuclear, gran estado. Mientras está la China, la India tiene que entrar. Entonces le surge otro estado, queda al lado, y dice, un momentico, si nosotros somos potencia nuclear también, más importantes que la India y posiblemente más fuertes, y además somos musulmanes. Los señores de Pakistán, con una enorme vehemencia, se le atraviesan a la India. Pero seguimos hacia el otro lado y resulta que hay una potencia que todo el mundo dice, ¿cómo no va a estar en el Consejo de Seguridad? También participó en la Segunda Guerra Mundial y fue derrotado también, pero ahora es una potencia mundial. Ese estado es Japón. Entonces unos vecinos me dicen, un momentico, ¿usted cómo va a ser miembro del Consejo de Seguridad? Nosotros somos los miembros del Consejo de Seguridad y usted no tiene nada que hacer aquí. Además ustedes nos invadieron y despedazaron el país.
por ahí en los años 30, de tal manera que nada. Entonces, ahí está, entonces el Estado de China, enfrentándose a Japón, y en esas estamos. Y esta situación continúa, el Consejo de Seguridad no se va a reformar, el veto no se va a reformar. Pero ahí seguimos. Todo el mundo gira alrededor de eso, y les puedo asegurar que si ustedes, no sé, los rangos o los papeles que les corresponda hacer en un momento determinado, hablan como presidente de Sri Lanka o de primer ministro de la India y pueden repetir exactamente el mismo discurso contra el veto y la reforma de Naciones Unidas, que quiere decir reforma del Consejo de Seguridad. Ahí vamos a ver, durante muchos años vamos a seguir a la expectativa de ese tema, que es uno de los temas crónicos que existe en la agenda de Naciones Unidas. Porque, estimados amigos, no quiero decepcionarlos de ninguna manera, Naciones Unidas tiene una serie de temas crónicos. Para escribir un tema en Naciones Unidas es complicado. Eso no es de un momento para otro, la agenda, yo quiero meter, no, es un proceso complicado. Entonces hay una serie de temas crónicos que están inscritos en la agenda de Naciones Unidas y se pasan de año a año sin decidir absolutamente nada, o hacen resoluciones que no tienen mayor trascendencia y siguen. Tema número 73, siguen, otra vez el otro año es el 72 y siguen las cosas. Entonces en eso pasa un poco el tiempo. Pero hablando otra vez de este asunto del veto, ustedes saben mucho mejor que yo, naturalmente, que en la Asamblea Preparatoria de Naciones Unidas, por ahí en el año 1945, las Naciones Unidas no son los 193 países, ¿verdad? Era un grupito muy pequeño, 53 naciones, y había 21 países latinoamericanos. Imagínense ustedes la fuerza que tenía el bloque latinoamericano en ese entonces, el resto eran colonias. 21 países que fueron los firmantes de la Carta de la OEA en el Gimnasio Moderno de Bogotá el 30 de abril de 1948. Y los firmantes también del Tratado de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá, y del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del mismo fecha y año, cuando la 9ª Conferencia Panamericana fue irrumpida, por decirlo así, por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril, que inundó a Bogotá de muertos y que generó todo tipo de destrozos, etc. La Carta de Bogotá terminó siendo firmada en el Gimnasio Moderno de Bogotá ante los incendios y los muertos en las calles de Bogotá, en el centro, en estos mismos lugares. Bueno, pero en ese entonces, cuando se entra a discutir el veto, el presidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo, le da instrucciones a la delegación de Colombia: rechaza el veto. ¿Por qué es el veto? A los 5 países, a las 5 potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Opóngase a eso. Colombia, presidida la delegación de Colombia por un caballero muy conocido en Colombia, Alberto Lleras Camargo, se opone al veto en la Asamblea Preparatoria de Naciones Unidas, y dice: Colombia está en contra del veto porque es una institución antidemocrática. Por Dios, en el primer momento todos los países latinoamericanos lo apoyaron al doctor Alberto Lleras, pero después, a medida que se iba acercando el momento de la votación, se le fueron retirando paulatinamente, y en el momento de la votación solamente 2 países se oponen al veto: Colombia y Cuba. Y Cuba no era la Cuba de Fidel Castro. Las únicas voces que en un momento determinado se oponen enérgicamente a eso es Colombia.
obviamente la carta fue aprobada con el veto crónico del cual estamos hablando. Pero sigue, la historia sigue funcionando porque en esta participación de Colombia ha habido casos curiosos. Después se presenta un tema sumamente espinoso, sumamente complicado. Palestina, Israel. Todos ustedes sabrán, porque eso lo han estudiado muy bien y se han preparado muy bien para esto, que Colombia se opone a la partición de Palestina y al reconocimiento de Israel como Estado independiente. Otra vez el doctor López Pumarejo dice, pero ¿cómo van a partir un Estado como Palestina? ¿Qué va a pasar con esos refugiados que van a tener que estarse moviendo para todas partes? ¡Qué horror! Colombia no está en contra de Israel, pero está en contra de la partición del Estado palestino. Colombia fue apoyada por 2 o 3 estados, silenciosamente, pero naturalmente Palestina se parte. Y las consecuencias las estamos viendo. Desde entonces, 2 años después, Colombia reconoce el Estado de Israel y Colombia nunca dejó de decir que Israel tenía que existir. No. López Pumarejo dijo, no se puede partir a Palestina en la forma como se pretende, porque va a ser un desastre para la desestabilización de una zona estratégica y fundamental como el Medio Oriente. Pero siguen otros temas sobre la participación de Colombia, temas olvidados, nadie se acuerda de eso. Tal vez en 1946 se presenta un tema que era de moda: España. ¿Se acepta a España como miembro de Naciones Unidas o no se acepta? Como ahora uno se le hace rarísimo que no pudiera ser aceptado. Pero resulta que había un grupo de países liderados por Polonia que decían cómo van a aceptar España porque España es un estado fascista. El general Franco, que recibió el apoyo de Adolfo Hitler, no puede aceptarse en Naciones Unidas. Se dividen las Naciones Unidas, unos diciendo, sí, España no puede ser miembro de Naciones Unidas porque es un estado fascista, es como si estuviera la Alemania de Hitler, posible. Colombia, sin embargo, dice no, Colombia apoya el ingreso de España, porque independientemente de que esté ahora el general Francisco Franco, independientemente de las características que tenga España, España es un gran país y tiene que estar en Naciones Unidas. Finalmente, con la acción de Colombia, España ingresa a Naciones Unidas. Pero siguen las anécdotas, en mayor o menor grado. En un momento determinado, como ustedes lo habrán estudiado muy bien, se presenta la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Había que inmediatamente constituir unas fuerzas de Naciones Unidas para que pudieran actuar. Ustedes saben muy bien el episodio de Corea, no voy a entrar en eso. Conclusión: pues la resolución correspondiente sería vetada por la Unión Soviética. Después hay una coyuntura en que se facilita la acción y en el ámbito de Naciones Unidas Colombia envía al Batallón Colombia. Batallón Colombia lo envía a Corea. Posiblemente es el país más activo fuera de los aliados importantes de los Estados Unidos en Corea. Creo que cerca de 400 soldados colombianos mueren en Corea. Corea nunca ha olvidado esa acción de Colombia, de el apoyo
colombiano y de la intervención de Colombia para defender a Corea del Sur. Políticamente, a posteriori, tuvo muchísimos réditos para Colombia y todavía los tiene. La relación entre Corea del Sur y Colombia es muy importante, pero en su momento, cuando el batallón Colombia, en el marco de Naciones Unidas, va para Corea, los soldaditos que iban para Corea eran todos, pues primero, en gran parte analfabetas, que los incorporaban a la fuerza porque así en el ejército los sacaban en los cafés de diferentes ciudades de Colombia y se los llevan para Corea. Y como me consta por haberlo presenciado, cuando uno le decía a un soldado, con perdón del señor decano de Boyacá, Cabo Bayona, por ejemplo, héroe de Corea, al regreso, herido en combate, le decía: oiga, Cabo Bayona, ¿usted qué estaba haciendo en Corea? ¿Dónde queda esa cosa? Digo, pues yo no sé dónde queda eso, pero de todas maneras yo estaba defendiendo una cosa que se llama la democracia. Ah, bueno, qué bien. Entonces, héroe de Corea, condecorado, etcétera, etcétera. En ese momento, Colombia estuvo, y vuelvo a decir, dio réditos en ese sentido, en ese marco. Pero hay otros hechos. Perdónenme que me estoy alargando, pero va a terminar. Por allá en el año de 1961 se presenta un fenómeno muy curioso. Un día en La Habana, Cuba, el mundo estaba tranquilo, el señor Fidel Castro, que había sido apoyado al inicio de su gobierno por el gobierno de los Estados Unidos, se le volvió marxista-leninista, y en una de esas manifestaciones multitudinarias dijo: yo soy marxista-leninista, horror en los Estados Unidos. Bueno, conclusión, la situación es muy grave, y me paso a otro organismo paralelamente. Hay que convocar inmediatamente una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA para sacar a un país que es ajeno a la causa democrática de todos los países latinoamericanos. América Latina es un país, es una región de países democráticos, 21 países. ¿Cómo va a ser posible que tengamos acá un marxista-leninista? Posible. Quiero, como paréntesis, decir que en ese momento, naturalmente eran unos países muy todos democráticos, había 14 jefes de Estado que eran militares, digamos. Reunión en Punta del Este, 21 países, 21 países. Necesitan 2/3 partes para sacar a Cuba. Cuba envía a un señor a representar la Punta del Este, bastante conocido, que se llamó Che Guevara. Y los Estados Unidos empiezan, como se hace en estas cosas, porque las cosas en Naciones Unidas y en los organismos internacionales no se hacen en las reuniones, en los discursos, se hacen tomando café, por allá en los rincones, ahí se hacen las cosas, ahí se gestan las resoluciones, ahí se toman las decisiones, no en los discursos, sino detrás en las puertas y en los saloncitos. Cuando ustedes vean 4 personas por ahí reunidas, es peligrosísimo porque se está gestando. Se está gestando una resolución. Tienen que enviar a alguien que se acerque a una niña o uno que se haga un poco loco, que se vayan acercando a oír qué se traen estos que están haciendo una cosa con un papelito. Bueno,
Pues resulta que en Punta del Este empiezan a recolectar, primero se necesita un país democrático, amigo de los Estados Unidos, que presente la resolución expulsando a Cuba de la OEA. Entonces llaman a Colombia, país democrático y todas esas cosas, y le dicen: usted, ¿por qué no nos hace el favor y presenta la resolución expulsando a Cuba de la OEA? Pero si Cuba no me ha hecho a mí nada, por ahora, pues, ¿no? Digo, no importa, son de la Unión Soviética, estos cubanos, etc. Conclusión: muy bien, Colombia da el paso en la OEA, y ahora paso otra vez a Naciones Unidas, de presentar la resolución contra Cuba, expulsando a Cuba de la OEA. Quiero advertir que Cuba no había intervenido en Colombia en ese momento. Muy bien. Pero, ¿qué problema? Dos terceras, 21 votos, entonces necesitaban 14 mínimo, más uno. Los grandes países del continente, México, Perú, Argentina, entre otros, estaban en contra de la resolución. Faltaba un voto. Coincidencialmente, el embajador de Haití en Naciones Unidas, perdón, el embajador de Haití en la OEA, había asistido a la reunión de cancilleres porque el ministro de Relaciones Exteriores de Haití estaba enfermo en Puerto Príncipe. Entonces Colombia le dijo a los Estados Unidos: no podemos conseguir las dos terceras porque tenemos enfermo al señor de Haití. Los Estados Unidos manda un avión desde la zona del Canal de Panamá a Puerto Príncipe, echan al ministro de Relaciones Exteriores en el avión, creo que la palabra, se lo llevan al Punta del Este, y oh sorpresa, oh milagro, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití cambia el voto de Haití y se logra la mayoría. Cuba es expulsado de la OEA. Cuba lo anota en un libro, como decíamos cuando estábamos, a mí, ustedes no, cuando estábamos por ahí en kinder o en primero de primaria, decían que los ángeles guardianes llevaban un libro con las buenas y las malas obras y los iban anotando a un lado o al otro. A nosotros nos anotaron eso. Muy bien, Cuba se va de la OEA. Después sucede un hecho bien curioso, y es que en un momento determinado en Cuba aparecen unos cubanos revoltosos que resuelven invadir a Cuba con aviones, con buques, en Bahía Cochinos o en Playa Girón. Vayan a Cuba y realmente todo el mundo dice: qué horror, presidente Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Así es que son los opositores al gobierno de Fidel Castro que están invadiendo a Cuba. Se va a caer el régimen marxista-leninista del señor Fidel Castro. Pero, curiosamente, como ustedes lo saben, están muy bien preparados para eso, naturalmente, eso no eran los cubanos, era una cosa dirigida por la CIA y por el gobierno de los Estados Unidos. Los aviones eran norteamericanos, los soldados eran mercenarios salidos de Guatemala, entrenados por la CIA, y invadieron a Cuba y fracasaron. En 3 días fueron arrasados. Entonces Cuba, y vuelvo a Naciones Unidas, dice: en la OEA a mí me expulsaron de esa cosa, yo no tengo nada que hacer, me voy para Naciones Unidas, porque en Naciones Unidas voy a denunciar a los Estados Unidos sobre una acción de estas características. Entonces
canciller de Cuba, el Lechuga, va a Naciones Unidas a denunciar la invasión patrocinada por los Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos en Cuba, un hombre ilustrísimo, después fue vicepresidente de los Estados Unidos, candidato a la presidencia, Adlai Stevenson, dice: nunca los Estados Unidos han participado en esto. Eso es un asunto de los cubanos, de los revoltosos, nosotros no hemos participado. Como dice el dicho, en alguna forma, más pronto cae un mentiroso que un cojo. A los pocos días se vio que estaban los Estados Unidos metidos hasta la cabeza, desde el presidente de los Estados Unidos para abajo. Stevenson renunció a su cargo en Naciones Unidas por haber sido engañado, según él, por el gobierno de los Estados Unidos sobre la participación norteamericana ahí. Pero ahí va Colombia otra vez. Entonces hay una resolución y se necesita un país que tenga influencia en Naciones Unidas para bloquear una resolución en la Asamblea. Un país que tenga influencia. Pero ahí está la República de Colombia, que tiene influencia en Naciones Unidas. Señor, no vamos a dejar pasar una resolución en este momento condenando a los Estados Unidos, a pesar de que era una resolución retórica porque era en la Asamblea y no en el Consejo de Seguridad. Resulta que se frustra la resolución por acción valerosa del grupo latinoamericano de Colombia está a la cabeza. Eso nos lo anotan también en el libro de las buenas obras o de las malas obras en Naciones Unidas, la influencia colombiana en eso. Pero seguimos caminando en el ámbito de Naciones Unidas. Con 2 o 3 hechos, y no voy a seguir con estos cuentos porque los alargo mucho, pero en un momento determinado todo el mundo señala a Colombia como el causante de todos los males de la humanidad. Narcotraficantes, bandidos, ustedes son los responsables de todos los males del mundo, de los Estados Unidos, de Europa, etc. Estamos ahí. Nosotros éramos los blancos de todo el mundo. El resto, todos, seguían la política del avestruz. Entonces, simplemente decían: no, esos son los responsables, nadie más tiene responsabilidad en eso. En un momento determinado, el presidente de Colombia en ese momento, Virgilio Barco, va a Naciones Unidas. Y por primera vez dice: ustedes son los farsantes, porque nosotros estamos luchando una guerra que nos está causando muertos, todos, ministros, magistrados, jueces, militares, hombres y mujeres de Colombia, y todo el mundo da la espalda. Aquí hay una corresponsabilidad que se debe establecer en el marco de la comunidad internacional, y esa corresponsabilidad tiene que empezar por las potencias, por los Estados Unidos y por la Unión Europea y los países de Europa, que son los consumidores y nos tienen abocados a esto. Ahí, en ese momento, en Naciones Unidas, cambia la visión, es el principio del cambio de la visión y en alguna forma de la corresponsabilidad en la lucha de las drogas. Pasamos de ser los victimarios a ser víctimas también de las cosas en el ámbito de Naciones Unidas. Fue una larga y cuidadosa negociación la que se hizo para ese efecto. Y ya, para terminar, hay otra cosa. Ustedes que vienen con sus programas muy bien hechos y muy bien preparados, resulta que en Naciones Unidas, como ustedes saben, funcionan grupos regionales. Las negociaciones y las decisiones, fuera de los corrillos tomando café, se toman entre los grupos.
Entonces, como ustedes saben, está el grupo latinoamericano, está el grupo de Europa Occidental y otros estados, el grupo africano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un grupo especialmente importante que tiene mala fama. Es el grupo de los países no alineados. 120 países pertenecen al movimiento no alineado. Hay otro grupo, que es la Unión Europea, que no tiene nombre especial porque ahora en la Unión Europea están metidos todos los exsocialistas, etc. Pero es otro grupo. Y los otros son los Estados Unidos. Ese es el triángulo de decisiones reales en Naciones Unidas. En el movimiento de los alineados están todo tipo de personajes curiosos, y estaban unas personas un poco grotescas. Gaddafi, que iba con camellos y con las señoritas guardaespaldas que tenía, y bueno, allá, bueno, unos, perdónenme la expresión, unos negros africanos llenos de charreteras y de condecoraciones y con 13 decanes al lado, de unos países que nadie sabía, tenía que ponerse a buscar en el almanaque, que esas libreticas, saber dónde queda, porque no saben dónde es. Personajes de esos. Naturalmente, ningún señor de esos pues es elegido democráticamente por las elecciones tipo Colombia o los Estados Unidos. No. Sus sistemas, sus formas de ser. 26 países árabes, con los señores pues con sus indumentarias y sus cosas. Usted le iba a hablar en su momento de democracia al rey de Marruecos, lo sacaba inmediatamente por otro lado. Entonces, un grupo bastante sui generis, pero determinante. Determinante. El grupo de los países no alineados. Colombia estaba por fuera del movimiento no alineado porque no se podía meter con todo ese tipo de gentes. Porque los delegados que van de Colombia, pues iban a hablar con personas, pues bien vestidas, simpáticos, etcétera, de otras características. No meterse con estos que hablan unas jergas espantosas, un señor de esos lleno de guardaespaldas y de condecoraciones y de cosas. No, nosotros no nos metemos con ese, pero como dice el Chapulín Colorado, con esa gentuza yo no me metemos. Bueno, en un momento determinado, un presidente de Colombia toma la decisión de ingresar al movimiento de los no alineados. Y eso hay que reconocerlo. El doctor Belisario Betancur da una vuelta a la política exterior de Colombia. De 50 años, dice, voy a ingresar al movimiento de los no alineados. Aquí hay llanto y crujir de dientes en Colombia. Los editoriales de los periódicos dicen, Colombia se va a meter con estos desarrollos, qué horror, es una cosa horrible, pues le gustan son los jefes militares, los africanos son los asiáticos, los árabes, que unos jeques. Bueno, conclusión, Colombia entra en el movimiento no alineado. Pero fíjense ustedes que llegamos a ser presidentes del movimiento no alineado. Y yo tuve el honor y la satisfacción de ser el presidente del Buró de Coordinación del Movimiento, es decir, que son todos los países del movimiento que funcionan en Naciones Unidas. Los funcionarios de la embajada, cuando yo estaba allá, entonces les asigno, y perdonen ustedes lo gráfico que voy a hacer, una serie de tareas. Reuniones todos los días en la embajada a las 8 de la mañana, cosa que producía pues un poco de repelús por parte de los funcionarios. 8 de la mañana, están asignados por estados. A usted le corresponden estos, 10 funcionarios, digamos, cada uno encargado de una comisión, para que ustedes vean cómo funcionan las cosas. Y lo primero que tienen que saber, ustedes que manejan las cosas, y si le van a pedir el apoyo a un país, tienen que saber del país.
¿Cómo es posible que Colombia se dé el lujo de empezar a estar en comisiones y hablar de temas y de cosas y se acercan a Zimbabue y no tengan ni idea cuál es la bandera de Zimbabue, cuál es la capital, cuál es su presidente, qué idioma hablan, cuáles son sus esperanzas, cuáles son las angustias, cuáles son sus dificultades? Entonces, en ese sentido, Colombia empieza a descubrir unos mundos que no se conocían. Esos países que ni siquiera se podían pronunciar empiezan a mirar hacia Colombia, porque Colombia y los funcionarios, porque Naciones Unidas es la embajada de Colombia en el mundo, no es lo que discuten allá, es la embajada de Colombia en el mundo. Y si había una persona, estaba el tema de Sri Lanka tenía un problema y tenía que saber, naturalmente, cuál era la primera ministra de Sri Lanka y cuáles eran sus problemas, y cuál era el problema de los tamiles, cuál era el problema con la India y qué producían y cómo es la cosa. Esa tarea en Naciones Unidas es una tarea silenciosa pero efectiva, porque ninguno de esos países del movimiento no alineado o no del movimiento no alineado se resignaba a ser tratado como una ficha. En ese sentido, ningún país acepta que lo traten como ficha, y tiene que haber la correlación humana, el conocimiento de las cosas, especialmente con una serie de países africanos, con una serie de países asiáticos, y tiene uno que estar presente en esas cosas. Bueno, el epílogo de la presentación del movimiento no alineado es que Colombia en 2 años triplicó las relaciones que tenía de carácter bilateral con los estados. Colombia cambió y la gente empezó a pensar que había otros países que no eran solamente los vecinos y los europeos, otro tipo de países. El movimiento no alineado, en los momentos cruciales que Colombia atravesó, estuvo al lado de Colombia. En las votaciones que tuvimos durante 4 años, no hubo ninguna, absolutamente ninguna candidatura colombiana, ninguna posición colombiana que no recibiera el respaldo de Naciones Unidas. Los 116 en ese entonces estaban al lado de Colombia, más otros. Fundamental, porque ahí también se gestan las resoluciones y las decisiones fundamentales. Entonces, al señor de Mali, el que estaba encargado de Mali en Naciones Unidas, tenía que saber cómo funcionaban los Tuareg y qué eran los Tuareg, y por qué se vestían de azul, y una cosa y la otra. Eso le abrió las puertas a Colombia. Solamente, estimados amigos, hasta este momento, y ahí termino, les quiero decir que fuera de los reglamentos, fuera de las agendas, fuera de las intervenciones, fuera de los problemas, hay un contexto imperceptible que va por dentro en Naciones Unidas y que es absolutamente fundamental, y que la actitud del Estado en un momento determinado frente a cada uno de esos casos es determinante. Colombia y ustedes, cada uno de ustedes no puede ignorar lo que está pasando en un momento determinado, la situación de Mozambique, ni la situación en cualquier parte del mundo, o las expectativas, las angustias y las frustraciones que tiene cualquier país. Llámese Senegal, demandado en la Corte Internacional de Justicia porque se quiere llevar al presidente de Senegal para juzgarlo en Francia, o cualquier cosa. Ese marco es determinante, es de gran interés y es apasionante. Es apasionante porque ahí se tejen, ahí se manejan todos los elementos en el mundo. Por
último les voy a dar un ejemplo final. Perdón, señor vicerrector, que me he extendido demasiado. Otra anécdota final. Como ustedes saben, el Consejo de Seguridad es el que toma las decisiones sobre el envío de observadores y darle plata a observadores para determinadas situaciones críticas. Por ahí tiene que pasar. El resto de la Asamblea General, todo el mundo dice, aquí hay discursos y cosas, no pasa nada. En un momento determinado, proceso de paz de Guatemala. Guatemala estaba llegando finalmente a la paz, después de una lucha complicadísima en que de alguna forma yo estuve colateralmente. Asamblea General, segundo martes de septiembre, intervenciones de los jefes de Estado. Y el presidente de Guatemala habla, y en su discurso dice la siguiente cosa: yo, mis delegados, en nombre del gobierno de la República de Guatemala, exijo que Taiwán sea miembro de Naciones Unidas, porque es absolutamente lógico, etcétera, etcétera. Bueno, salió el señor y inmediatamente pasaba el tema al Consejo de Seguridad del envío de observadores y una financiación tremenda para el epílogo del proceso de paz de Naciones Unidas. Entonces los amigos chinos dicen: un momentico, que nosotros vamos a apoyar el envío de observadores y no sé cuántos millones de dólares. Cero, vetamos la resolución. Pero ¿por qué van a votar si Guatemala es un país como simpático? Ah, no, es que el presidente resolvió decir en su discurso que qué bueno que estuviera Taiwán en Naciones Unidas. Taiwán es una provincia de China, adiós, vetado. Los Estados Unidos, que estaban por detrás ayudando en eso, dicen: a ver, qué horror. Hablan con el chino son muy tranquilos. El embajador de China me dice: nosotros no votar a favor de resolución. Embajadora de los Estados Unidos en Naciones Unidas, Margaret Albright, que fue más tarde secretaria de Estado de los Estados Unidos. El horror: se va a frustrar el proceso de paz de El Salvador. La señora Albright llama al suscrito, le dice: oiga, usted como que es el jefe de todos esos desarropados del movimiento no alineado, ¿por qué no nos ayuda? Bueno, hablamos con los chinos y los chinos nos dicen: bueno, por ser ustedes, por ser los países no alineados, yo estoy hablando a nombre de 120 países, vamos a aceptar, pero pongo una serie de condiciones. Una: viene el ministro de Relaciones Exteriores o el presidente de Guatemala a pedir excusas aquí y a deshacerse de lo que dijo. Primero. Segundo, nosotros estamos presentes, usted y los Estados Unidos, usted como presidente del movimiento alineado, los Estados Unidos están ahí, toman nota que el gobierno de Guatemala promete formalmente jamás volver a pedir que Taiwán sea miembro de las Naciones Unidas. Bueno, aceptamos. Se inicia un proceso, viene el presidente de Guatemala, José Roncito, está la embajadora de los Estados Unidos, está el presidente del movimiento no alineado y unos funcionarios de Naciones Unidas, y se hace la ceremonia que indicada y se lleva un acta. Guatemala promete no volver a sugerir que Taiwán sea parte de Naciones Unidas, porque la China es solamente una, que es la China. El
resto no vamos a volverlo a hacer. Toman notas y tomamos nota. Entonces, inmediatamente después, el embajador de China dice: el gobierno de China, con mucho gusto, está dispuesto a considerar la resolución del envío de los observadores militares y civiles y dar los dineros necesarios para que se siga el proceso de paz en Guatemala. Así se hace. Y se salva el proceso de paz finalmente en Guatemala. Todo es en saloncitos. Eso no es en los discursos, eso es en saloncitos. Les podría seguir relatando por ahí 10 o más o 20, pero no es del caso, los aburro, pero así funciona todo eso en Naciones Unidas. Hay que estar atentos a esa parte humana y a esa parte política no escrita, porque eso no está escrito en ninguna parte. Y quería tan solo, vamos muchachos, darles a ustedes mis experiencias sobre ese otro lado que tiene Naciones Unidas y que es bien importante. Muchas gracias. A continuación, damos la palabra a la señorita Octavia Rufo Gálvez, secretaria general de MUNUR 2012, quien abrirá oficialmente este cuarto modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario. Respetados miembros de la mesa directiva, estimado grupo organizador, distinguidos delegados, profesores y demás acompañantes, buenas noches. Después de 6 meses de arduo trabajo por parte del equipo organizador de este evento, me complace darles la bienvenida al cuarto modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario, MUNUR 2012, Gobernanza en Crisis. Hace pocos días un profesor me comentaba que vivimos en un mundo que no se entiende a sí mismo. Creo que no hay idea más cierta. Tenemos un mundo interconectado, quizás demasiado. Hay mucha comunicación y aún más información, pero esta es continuamente mal interpretada e inevitablemente termina por confundirnos. Quizás por esto, en parte, vivimos en un mundo donde la política y la diplomacia van asociadas a conceptos como corrupción, cinismo, decepción y malas prácticas. Las organizaciones internacionales son la confluencia de la utopía y la realidad. Ideas de solidaridad y de unificación que se ven destruidas por intereses nacionales que terminan por entorpecer y bloquear propuestas que podrían traer beneficios para todos. En la mayoría de los casos, la comunidad internacional espera que la crisis esté a portas para condenarla y decir, una vez más, que nunca más debemos dejar que ocurra algo similar. Nosotros podemos cambiar esto. Estamos dando los primeros pasos de crecimiento y restablecimiento de esos ideales que nuestros antepasados anhelaban. Todos los presentes compartimos un mismo interés: construir un mundo mejor. En un modelo de Naciones Unidas surgen los nuevos líderes. En el modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario ya todos somos líderes. A pesar de que el modelo puede ser visto como un juego de simulación, hay que verlo como una oportunidad, ya que son estos los espacios los que nos permiten prepararnos para el futuro. Si en el modelo somos capaces de construir un mejor mundo, el día de mañana, cuando ocupemos puestos diplomáticos, podremos emular nuestras acciones y realmente cumplir nuestros objetivos. Los invito a que a lo largo de los próximos 3 días resuelvan las problemáticas más importantes de nuestros días de una manera innovadora, siempre creativos. Recuerden que todos tienen opiniones valiosas y que pueden hacer una gran diferencia en el debate. Aún más importante, no olviden ser siempre respetuosos entre ustedes, para que al finalizar el ejercicio no solo se lleven una gran experiencia, sino buenas amistades. Es para mí un placer declarar oficialmente abierto el cuarto modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario, MUNUR 2012, Gobernanza en Crisis. Damos por finalizada la ceremonia de inauguración del cuarto modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Rosario, MUNUR 2012, Gobernanza en Crisis. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y esperamos que estos 3 días sean de su mayor provecho.
Quisiéramos recordarles que a partir de mañana la sesión empieza a las 8 de la mañana y que deben estar puntualmente en los salones asignados en sus respectivos comités. Muchas gracias.